Estado termina un conflicto o una guerra, generalmente uno esperaría que el Estado se encuentre lleno de esperanza, lleno de mucha fe, mucha alegría. Uno esperaría que el desarrollo venga en camino y que pues, se pueda presentar nuevas oportunidades. Sin embargo, se debe recordar que esta guerra o este conflicto armado se desató por un conflicto social, y estos conflictos sociales tienen componentes económicos y de desarrollo que no se tienen que pasar desapercibidos. ¿A qué me refiero con esto? Los componentes de desarrollo, y especialmente los componentes económicos, tienen un alto impacto de lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque estos componentes son los que van a definir también si existe o no presupuesto para muchos de los planes. En muchos casos, cuando se terminan estos conflictos, cuando se terminan estas guerras, se piensa que un proceso de democratización es la fórmula para desaparecer y solucionar cualquier problema. Con los procesos de democratización también se trae consigo todo lo que son los procesos de rehabilitación, reintegración, reinserción, y entonces resulta un poco más complejo entender lo que en realidad va a pasar. La estructura de esta conferencia es la siguiente: las distintas definiciones que causan problemas en la planeación de la agenda. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se habla de peace building, cuando se habla de state building, de post-conflictos, de procesos de paz, de post-paz, etc. La segunda parte son los grupos y personajes que forman parte del conflicto. Cuando se habla de esto, voy a utilizar una narrativa novelística o una narrativa de historietas, utilizando también la forma en que Eneco Sanz lo describe y que da una forma de entender que se puede valorar mucho. Después, continúo con las élites y las negociaciones. Este es un punto central de todo postconflicto. Y por último, ya se termina enumerando los desafíos del postconflicto que se hicieron en la Declaración de Dili de 2010 y que van enlazados con todo esto. Esa sería la estructura. Entonces, comenzando con esta estructura, ¿qué es una situación postconflicto? ¿Cuáles son esos desafíos que presentan ya su definición? Recordemos que las situaciones postconflicto son bastante nuevas. Ya se habían dado antes, pero nunca se habían estudiado, y estas se comienzan a estudiar a raíz del final de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría nos puso fin a un sinfín de conflictos y de guerras que se armaron entre bandos de comunismo, capitalismo, y que luego se fueron transformando en algo más. Entonces, cuando se empiezan a dar estos procesos, en algunos momentos le llaman peace building, en otros le llaman post-conflicto. En Sudáfrica, por ejemplo, se le llama state building. En Irak solo se le conoce como un peace building o peacemaking. Yugoslavia le conoce como peacemaking. En fin, ¿cuáles son las diferencias o todas son iguales? A esto es a donde quiero llegar, porque esto sí puede afectar la agenda de desarrollo para un país. Entonces, por ejemplo, para algunos autores como James Potzel y Jonathan DiJong, utilizar el término posconflicto es equivocado, porque ellos establecen que no se puede definir que la situación de violencia y de guerra como un development in reverse o un desarrollo en reverse, porque el conflicto nunca termina dentro de una sociedad. Los acuerdos de paz lo único que hacen es ponerle fin a la guerra, pero el conflicto dentro de la sociedad siempre se mantiene. La manera en que ellos interpretan esto es desde una forma meramente y muy pura del estudio del conflicto como ciencia, del estudio del conflicto que dice que un conflicto no se termina, sino solo se transforma. Ellos argumentan que un conflicto no es algo negativo, ya que de él se puede aprender mucho, y de un conflicto también puede darse desarrollo y progreso. Esa es la forma en que James Potzel y Jonathan DiJong lo entienden. Sin embargo, tenemos la contraparte, que es Lakhdar Brahimi. Él es un excomisionado de Naciones Unidas, quien es muy tajante y nos dice desde el inicio: señores, el conflicto es lo opuesto al desarrollo. Lakhdar Brahimi argumenta que las sociedades que emergen de una situación de conflicto tienen el reto de mantener el control social, los controles políticos, los controles legales dentro de una estructura normativa y política que nos lleven a mantener la paz. En otras palabras, las sociedades en situación de posconflicto deben crear y mantener sus mecanismos pacíficos, y él enfatiza mucho en la paz cuando habla de un posconflicto. La forma en la que él entiende el posconflicto, y es la forma en la que yo estoy utilizando el término posconflicto en esta conferencia,
es simplemente el fin de la guerra. Es cuando la guerra se termina, la guerra acaba, y a partir de ese momento ya se puede hablar entonces de una nueva fase, que sería el postconflicto. Sin embargo, lo que nos establece Jim Spotzel y Jonathan Dijon, sin lugar a dudas, sí tiene un componente bastante importante. Porque es cierto, ninguna sociedad puede determinar realmente el conflicto como tal. Ninguna sociedad se encuentra actualmente en las condiciones y capacidades de decir el conflicto ya terminó, el conflicto ya no nos va a volver a pasar. Y pues toda sociedad, todo ser humano es conflictivo por naturaleza. Y esto es parte de lo que nos ha hecho evolucionar y crecer como personas. Por lo tanto, no se puede menospreciar la posición que estos autores tienen. Sin embargo, como les decía, lo que simboliza para Lakhdar Brahimi y lo que simboliza para mí el post-conflicto es simplemente el final de una guerra, que no garantiza que no pueda haber otra, o que no garantiza que los conflictos no puedan darse. De hecho, en un momento de post-conflicto se espera que hayan desafíos, retos y muchos problemas como tales. También dentro de este término se debe creer que no se trata de asegurar que durante un conflicto armado no hubo posibilidad alguna de desarrollo. Ustedes, Colombia, son el ejemplo claro que a pesar de, han sido un país que se ha desarrollado. Decir si hubo o no hubo desarrollo es algo que compete a las estadísticas o estadistas, no compete tanto a quien ha estudiado la parte del posconflicto. Lo que sí se puede asegurar es que cuando existe un conflicto armado o una guerra, el desarrollo es más lento y esto causa muchas molestias sociales. También es posible que al finalizar esta situación de guerra surjan muchos problemas sociales, porque estos han sido objeto de represión durante décadas de violencia. Por lo tanto, este periodo se puede tener, en este periodo se tiene una falsa imagen de que no existe desarrollo o de que no existe paz, pero es únicamente parte de lo que es un proceso posconflicto. Cuando se da el posconflicto surgen muchos problemas y de esa forma es como se sabe que la guerra ya terminó, empiezan a surgir muchos conflictividad social y por eso se puede dar una falsa sensación de ya no hay desarrollo, ya no hay paz, antes tenía más paz, pero es parte de lo que es un posconflicto. El otro término que se utiliza dentro de estos procesos es el término procesos de paz. El proceso de paz parece ser un término bastante acertado, pero tiene algunas dificultades técnicas de su concepción. Una de estas dificultades es la planeación estratégica. Los procesos de paz son procesos de largo plazo, no pueden ser procesos de mediano o de corto plazo, son procesos de muy largo plazo y que tratan de recuperar una sociedad que ha estado en conflicto durante algún tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el término y cuál es el verdadero desafío que representa el término proceso de paz? Es que el proceso de paz comienza mucho antes que los acuerdos sean firmados y el proceso de paz se extiende hasta el infinito. Siempre se mantiene en una constante de procesos de paz. Y dado que cuando se utiliza el término proceso de paz, existen pues donadores, existe gente que está detrás ayudando con mucho capital, el capital tiene un límite. Y si no se alcanzan las metas que se proponen, pues el capital se quita. Entonces, eso es parte de los desafíos que tiene el término de utilizar proceso de paz. Y aquí es donde se presenta una de las ventajas que tiene el término post-conflicto, es que marca el punto de partida. Y a partir de ese punto en adelante, ya se puede comenzar a planear una agenda y una estrategia de pues, paz social, de desarrollo, que es lo que toca después y al finalizar de un post-conflicto. Luego tenemos el término peace building. Como pueden ver, aquí está el término peace building o construcción de paz. Este también es un poco problemático. Usualmente se puede ser entendido como acciones post-firma de acuerdo de paz. Sin embargo, también ha sido utilizado para la prevención de un conflicto, como es el caso de Kosovo. En Kosovo se hablaba de peace building cuando todavía existía el proceso, cuando todavía existía la guerra. Ellos estaban construyendo esto. Entonces, peace building en algún momento lo asociaron con el término proceso de paz, que no significaba lo mismo. A menudo este término se comienza a utilizar antes de la existencia de un acuerdo y puede ser que comience
a utilizar durante el proceso del acuerdo y después del proceso. Por lo tanto, el término puede referirse tanto a un proceso pre- y post-conflicto. Esto genera dudas en las actividades y en las agendas, al igual que en el término proceso de paz que se pueda tener, porque no marca un inicio claro y un fin claro. Y sin este inicio y sin este fin, la agenda se torna muy difícil de manejar y de controlar. Por último, tenemos el otro término que es state building o construcción de Estado. Generalmente, state building se utiliza también cuando ya terminó un conflicto, pero este presenta otro desafío más importante, y es que state building no aplica para todos. La construcción de un Estado no aplica para todos. En el caso de Somaliland, ahí sí aplicaría state building o construcción de un Estado, porque en Somaliland lo que se dio fue efectivamente la construcción de un nuevo Estado. Aunque no ha sido reconocido por todos, existe el Estado como tal. En el caso de Somalia, que sería el país que sí todos reconocemos, también existe el país. El caso de Irak o de Afganistán, en donde todas las instituciones públicas se colapsan, también aplicaría mejor el término de state building o la construcción de Estado. Pero ¿qué pasa con los países que tienen instituciones pues relativamente aceptables o instituciones que la sociedad sí las reconoce y sí les da fuerza y potestad para? En este caso, en el término de construcción de un Estado, no aplicaría para un Estado que ya tiene cierta democracia o que ya tiene cierta madurez política, y por lo tanto el desafío que representa es que no va a aplicar para todos los casos. No siempre voy a necesitar reconstruir un Estado. Los pequeños ajustes no simbolizan la reconstrucción de un Estado y no vale la pena arreglar lo que sí funciona. De esa forma se presenta este desafío. Y pues están otros que también hablan sobre la construcción de un Estado post-conflicto, que podría ser también más o menos acertado, pero tiene esta debilidad de qué pasa cuando un Estado no necesita la construcción o reestructuración como tal, sino únicamente necesita pequeños ajustes pues, que al final todos los Estados necesitarían. Estas son algunas de las diferencias que existen en las definiciones y que ustedes se van a topar mientras estén leyendo sobre estos temas. Luego tenemos la parte de los personajes en la historia del posconflicto. Como les adelantaba, aquí se va a utilizar la retórica que utiliza Eneko Sanz. Las situaciones posconflicto y cualquier situación política tiene diversos personajes que forman parte de un elenco, es lo que argumenta Eneko Sanz. ¿Por qué un elenco? Él lo presenta de una forma muy novelística o de historieta y utiliza de referencia la historia de Robin Hood. Cuando él habla sobre Robin Hood, él presenta a Robin Hood como un héroe que está tratando de llevar nuevamente al rey a la posición del rey, porque lo han derrocado, y luego tiene a todos sus amigos que son sus aliados. Existen beneficiarios o víctimas que son las personas a las que él les reparte comida y les reparte dinero. Están los villanos, que a veces los villanos también se pueden convertir en su aliado porque está conforme a sus intereses. Esa es una retórica muy interesante que puede ser muy útil para encontrar respuestas a los procesos. Entonces, comenzando por el orden propuesto, vamos a iniciar señalando los héroes, quienes son los personajes principales y secundarios dentro de un proceso. Los héroes dentro de un proceso de paz, señala Eneko Sanz, son los agentes internacionales dedicados al peace building o al postconflicto, mientras que las autoridades nacionales pasan a ser un personaje secundario, tal y como pasa en la estructura de Robin Hood. El héroe aquí es quien cuenta la historia. ¿Y cómo se sabe quién es el héroe? ¿Cómo se sabe quién es el personaje principal? Porque es quien aparece más veces dentro de un mismo cuento, dentro de una misma historia. De esa forma nosotros ya reconocemos un héroe o el heroísmo y ya se sabe pues quién es quién. Luego tenemos la parte de los secundarios, que como decíamos, si bien es cierto debiera ser el país o los funcionarios de Estado, generalmente ocupan un plano secundario. Parece ir en contra del discurso que generalmente van a leer o van a escuchar, que hablan sobre los agentes y las autoridades nacionales son los verdaderos encargados del proceso de posconflicto, del proceso de paz. La comunidad internacional únicamente se encarga de pues ayudar y hacer algún tipo de entrenamiento, pero ellos solo son observadores. Usualmente esa es la retórica. Sin embargo, a la hora de
transcribir los hechos, quienes más aparecen son las autoridades internacionales y no las autoridades nacionales. De esta forma se puede encontrar la narrativa y se puede encontrar un poco la dificultad de la misma. Se puede establecer que en la narrativa los actores internacionales son los personajes principales, mientras que las autoridades locales son secundarios. Por ejemplo, en la historia de los tres mosqueteros, el objetivo es la paz de Francia y la protección de la corona francesa. Pero la corona francesa aparece muy poco. Quien aparece siempre son los tres mosqueteros. ¿Por qué utilizo ahora la retórica de los tres mosqueteros? Y es porque pueden haber diferentes personajes principales que son parte de un mismo equipo. Y luego recalco nuevamente que aunque se habla sobre proteger al actor secundario o al personaje secundario, siempre se está tratando únicamente de lo que ha hecho el personaje principal. Por otro lado, tenemos las víctimas. Cuando se tiene la literatura sobre el posconflicto, peace building, o como se le quiera llamar, generalmente no se escucha o no se lee el término de víctima. Se utilizan los beneficiarios o los participantes. Esto genera también un poco de dificultad, porque cuando se dice beneficiario, pareciera que es alguien que solo está sacando provecho y no está colaborando. Y cuando se habla de participantes, pues recordemos que en muchas comunidades no se les da la participación debida. Entonces, dentro de las víctimas se encuentran comunidades enteras, se encuentran las mujeres y se encuentra la sociedad civil. ¿Cómo se construye la sociedad civil y cómo se construye una comunidad? La sociedad civil se construye de esta forma: quien se logró alinear a la agenda y a los pasos que estaba señalando el héroe. Si una persona o si un grupo de personas no se acoplan y no hacen los pasos a seguir y marcados dentro de esa agenda, pues se les conoce como una comunidad, una minoría, que también se le debe prestar atención, pero no logran alcanzar ese rol activo o ese rol tan importante de llegar a ser un personaje secundario. Por lo tanto, estos grupos usualmente tienen una participación política, crean opinión pública, tienden a irse por la libertad liberal demócratas y son tendientes a la reconciliación, pero tienen el problema estructural que por ser tan débiles, los utilizan únicamente como una especie de networking. Los utilizan como enlace para hacer esto o para hacer lo otro, de comunicación aquí, comunicación allá, y esto pues llega a generar una especie de teléfono descompuesto, se llama aquí en Guatemala, donde yo digo algo y luego el otro pues le pondrá sus propias palabras, y se va generando una especie de mensaje distorsionado que al final no es el mismo mensaje que se quería trasladar. Entonces, con esto, los grupos que no cumplen o que no se acoplan en total a esto se vuelven, en el mejor caso, un grupo de minoría. En el peor caso, se vuelven villanos. Y eso se vuelve un problema también, porque no todo el que no cumpla tiene que ser villano. Simplemente todos tenemos el derecho a pensar y a actuar conforme lo que nosotros necesitamos o creemos que es lo correcto. Sin embargo, aquí se les puede llegar a ver como parte del grupo de villanos. En consecuencia, también las víctimas se vuelven parte de una retórica del héroe, de su altruismo y de cómo ellos han luchado y han peleado para las víctimas y para el beneficio de las víctimas. ¿Y qué pasa? Porque esto debería ser diferente. Porque el pueblo es el que conoce sus necesidades, la sociedad es quien conoce sus verdaderas necesidades y es la sociedad quien debe tener las respuestas para ellos. Es la sociedad quien va a conocer y que tendría que generar todas las soluciones que ya están trayendo y no tratar de trasplantar soluciones de otro lado hacia un país. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, se trató de implementar lo que funcionó en Yugoslavia y lo que funcionó en Kosovo. ¿Qué pasa con Afganistán? Se generan muchos conflictos. Se empiezan a generar conflictos y también en Afganistán existían cuatro élites, que era la élite económica y occidental, los sunís, los chiitas y los kurdos. Cuando se empiezan a hacer aliados, el único que se quiso integrar a esa agenda de desarrollo, a esa agenda que se tenía pensado, fueron los kurdos. Por lo tanto, los chiitas y los sunís se vuelven también
una minoría. Y al volverse minoría dejan de ser escuchados y comienzan muchos conflictos y comienza una nueva guerra. Este es un caso extremo, no siempre pasa, pero eso es más o menos lo que va sucediendo y es el problema de saber tratar con las víctimas, de saber tratar con los beneficiarios o los participantes. Escuchar a todos. La inclusión es parte fundamental en este tema. Luego tenemos los villanos o los aliados. Aquí yo le pongo sector privado, aliados o villanos. ¿Por qué? Generalmente dentro de la narrativa, como les vengo explicando, el héroe ya tiene trazado una meta, ya sabe hacia dónde va. Pero ¿qué pasa con el sector privado? El sector privado pues tiene un interés económico fuerte y muchas veces lo que le convendría a esta agenda planeada por el héroe no siempre va a ser un beneficio económico para el sector privado. Entonces en esta parte ellos comienzan a luchar contra ese sector privado malvado, ese sector privado que no los deja trabajar, y ellos se tornan como villanos. Y este es un riesgo muy, muy grave que se puede correr, porque al final el sector privado es quien va a generar las fuentes de trabajo, es quien puede terminar de financiar el Estado. Las misiones de paz no son eternas. Las misiones de paz no duran más de 10 o 15 años, tienen un límite, y cuando estas misiones de paz se van del país, quien queda es el sector privado. Entonces el sector privado no está contento con lo que se hizo, quizás los dejó hacer, pero en cuanto ellos se van, ellos retoman nuevamente el control y empiezan a hacer cambios, y eso crea conflictividad. ¿Por qué le pongo aliados o villanos? Porque muchas veces sí se ha encontrado que el sector privado está interesado en la misma meta, y cuando se logran llegar a la misma meta, de pronto se pasa la narrativa de ser un villano a ser un aliado, pero nunca van a ser aliados por completo, porque siempre van a tener distintas metas o distintos objetivos, y eso mantiene un roce y mantiene una conflictividad social que a la larga es muy peligrosa. Y por último tengo el donante. Como pueden ver, aquí puse el donante o el poder. ¿Por qué el poder? Porque el donante no necesariamente es una persona, puede ser un estado donante, pero el donante representa el verdadero poder dentro de la historia, porque el héroe puede tener muchas ideas sobre qué hacer, pero si el donante no está en la disposición de financiar todo lo que se quiere hacer, sino únicamente algunas partes, entonces los recursos quedan limitados y únicamente se va a trabajar bajo lo que el donante quiera hacer. Cuando se hace una planeación estratégica de un país en situación de post-conflicto, el donante no solo dona la parte económica, también dona la estrategia. Y cuando dona la estrategia, pues muchos de los héroes de estos capítulos no están 100% cómodos, pero dentro de la narrativa nunca van a hablar mal del donante, porque al final el donante es quien está financiando y no pueden pelearse con el donante. Entonces hay que conocer al donante para conocer quién es el verdadero poder y para saber hacia quién se tiene que ir para poder hacer cambios que se consideran necesarios. De esta forma, hay que tener siempre en mente que el post-conflicto, la situación post-conflicto, los acuerdos de paz, o como se le quiera denominar, tienen un componente económico muy importante, y es muy importante en todas las áreas. Para la materia que ustedes estudian, que son las desmovilizaciones forzadas, etcétera, tienen un componente importantísimo que siempre se debe contemplar. La otra parte sería las élites y las negociaciones. Le llamé así a propósito, poniendo primero la palabra élites y luego las negociaciones, porque las élites constituyen, como ya les venía hablando, la parte más importante en la estructura. Ellas son las que se van a quedar al final sosteniendo económicamente un país, y son de ellas las que dependen muchas de los planes y de las estrategias. Cuando se va a una misión, si las élites no intervinieron durante el proceso de paz, pues ellas financiarán y votarán todo lo que no les parecía. Entonces las élites juegan un papel muy importante, y también las negociaciones que se deben dar entre ellas. Para esta parte es de suma importancia dejar a un lado el pensamiento idealista de lo que es un Estado y empezar a afrontarlo como es una realidad. Un Estado es una serie de negociaciones y acuerdos entre distintos poderes que logran crear instituciones y que de cierta forma crean un poder más o menos aceptado. Una vez se ha logrado digerir esta parte, que es un poco chocante al principio,
pues ya se puede entender la importancia de las élites y de estas negociaciones que existen dentro del posconflicto. Yo comienzo hablando en la presentación sobre las cuotas de poder. Una cuota de poder no es algo que se fija dentro de un papel, o no es algo que se va estableciendo normativamente. La cuota de poder es cuánta influencia tengo yo como élite o cuánta influencia tengo yo como sector dentro de una decisión. Entonces, las negociaciones que se deben de dar en estas cuotas de poder pueden ser de dos formas. La primera es de una forma asociativa y la segunda es de una forma integrativa. Cuando hablamos de una cuota de poder asociativa, se está hablando sobre la cooperación entre grupos autónomos. Hoy nosotros tenemos un interés en común y de ese interés en común vamos a trabajar, pero somos autónomos. Y la otra, que es una cuota de poder integrativa, está hablando sobre cómo se va a implementar y cómo va a trascender en las diferencias entre los grupos y alcanzar un mismo fin. En la práctica realmente no se puede dar esa diferencia tan marcada. Los grupos son autónomos, pero también los grupos pueden encontrar esa posibilidad de integrarse. Entonces, muchas veces la integración se puede deshacer o los grupos autónomos se pueden integrar. Y es un juego constante. Pero es interesante mantener esta teoría para entender cómo funcionan las negociaciones. Pasando meramente a lo que serían las negociaciones de las élites, son en varias fases, que podrían ser las negociaciones intraélite, es decir, élites políticas versus élites económicas, por ejemplo, élites y grupos fuera de la élite, como podrían ser patrones y empleados, intergrupos, las diferentes etnias o idiomas que existen, lenguajes que se representan, y entre quienes sustentan el control político y la sociedad en general con las élites. De esta forma es como se pueden encontrar entonces las negociaciones que se van a dar. En las negociaciones, cuando se trata el tema de las élites y las negociaciones, no significa que la sociedad no sea importante. La sociedad tiene un papel fundamental dentro de esto. Sin embargo, las élites pueden definir el futuro de la agenda de paz y lo que se desea plantear. Solo mencionando algunos casos, sería Afganistán y Ruanda, que en las negociaciones con las élites tuvieron un rol definitivo dentro de los conflictos. Como les comentaba, en Afganistán, cuando solo se está negociando con los kurdos, los sunís y los chiitas comienzan a generar muchos problemas, y es a los que les conocemos como los talibanes o parte de ISIS. ¿Qué es lo que sucede entonces? Las negociaciones que nacen entre las élites y quienes controlan el poder político tienen que ser muy inclusivas, porque de aquí es donde se logran definir los temas de violencia y alcanzar la paz social. Lo anterior es porque las élites usualmente controlan gran cantidad de rentas y licencias de explotación minera. Entonces, ellos sí tienen un verdadero interés en que el Estado funcione. Ahora, ¿cómo se da esa negociación entre Estado y esa negociación entre, entre élites y... No se me permite. ¿Cómo se dan estas negociaciones entre Estado y estas negociaciones entre élites, cierto? Y entre el control político. Las élites acordarán pues mantener siempre su posición de supremacía, van a mantener siempre esta visión compartida con ellos. De esta forma, ellos aseguran pues mantener cierto control, cierta forma de mantener ellos la capacidad de negociar. Y el Estado, su rol en esta parte, tiene un incentivo positivo. ¿Por qué se le llama incentivo positivo? Porque ellos van a encargarse de verificar que sí se cumplan las reglas impuestos y que se proteja el derecho a la propiedad y el capital que generan sus inversiones. Sin embargo, existe un incentivo negativo, que es que sea muy costoso para un grupo económico fuerte en cumplir con lo pactado. De esa forma se protege entonces los intereses elitistas y los intereses de una sociedad. Ahora bien, cuando uno reconoce la importancia de estas ecuaciones, no significa que no se deba tomar en cuenta la sociedad. Como les venía diciendo, las negociaciones deben ser inclusivas.
Entonces, ¿por qué hablamos de negociaciones inclusivas y que no importa que hablemos solo de élites? Recordemos que la élite también forma parte de la sociedad. Entonces, por lo anterior, existen dos argumentos principales y fundamentales de por las cuales las negociaciones con las élites también incluyen a la sociedad. Y siendo el primero es que las élites pues son parte de la sociedad y existen únicamente a través de las mismas. Y en segundo punto, la sociedad como tal es efectiva para sancionar el comportamiento de las élites. ¿Cómo vemos esto? Esto se dio en el caso de Nestlé hace algunos años, en cuanto Nestlé comienza a incumplir normas internacionales en materia laboral. La sociedad lo ve tan mal que los accionistas de Nestlé prefieren pues, cambiar casi a toda la junta directiva y de esa forma dejar una mejor imagen. También sucede lo mismo recientemente en el caso de Starbucks, en donde Starbucks toma una postura que socialmente no era la mejor vista y la sociedad en general pues llega y toma represalias contra ellos y hoy por hoy Starbucks no tiene el mismo índice de ganancias, no es que tenga pérdidas, pero ya no tiene el mismo índice de ganancias. Entonces, aquí es en donde se da una especie de control social. Cuando se hablan de negociaciones inclusivas, precisamente, se debe incluir a las élites rivales y no únicamente a las élites amigas. En el caso de Irak y en el caso de Afganistán, donde únicamente se incluyen a los kurdos, se deja de fuera lo que son a los sunníes y a los chiitas, y la misma constitución establece únicamente parte de lo que es la fe de los kurdos. Y eso crea malestar y molestias dentro de las personas, dentro de los mismos suníes y chiitas y algunos kurdos, de hecho. Y se forman grupos de presión y se forman grupos de conflicto. Por eso esas negociaciones deben incluirlos a todos. El segundo punto son que las negociaciones necesitan incluir a la mayor parte de culturas que forman un país. No creo que exista un país en el mundo que pueda decir nosotros somos una única cultura. Guatemala tiene una diversidad de culturas, somos un terreno muy pequeño. Lo mismo sucede en el caso de Colombia y de cualquier país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces no se puede tratar de imponer una forma de vida occidental o europea en el eurocentrismo a quienes no forman o no creen en esta forma de vida. Entonces debe incluir a la mayor parte de las culturas. Tercero, las negociaciones no deben dejar por fuera a la sociedad como tal. ¿A qué voy con esto? Debe existir un control social dentro de estas negociaciones. De lo contrario, cuando son grupos de élites que son muy reducidas, que son 5 o 6 familias únicamente, es fácil ponerse de acuerdo y llegar a producir perjuicios económicos para la sociedad. Por lo tanto, se debe mantener mucho enfoque en esto. Por último, las negociaciones deben contener estos 3 elementos para crear instituciones políticas que estén bien acompañadas y sean funcionales. ¿Por qué digo esto? Si se crea una institución política únicamente para un sector, lo que va a suceder es en cuanto el sector deje de beneficiarle o se vuelva muy oneroso, ya no va a tener cómo sostener esta campaña o cómo sostener esta institución política. Deben ser instituciones políticas acreditadas y aceptadas por todos. Es la única forma en la que se va a detectar y en la que se va a poder mantener esa paz y el funcionamiento de las instituciones políticas. Entonces, el tema de élites y las negociaciones es un tema central y crucial dentro de la agenda de desarrollo. En esta oportunidad únicamente les hablo de forma muy general de la importancia que existe dentro de las negociaciones de las élites, pero es un tema que merece mucho estudio y mucha investigación y que se le debe prestar mucha atención también al discurso que se esté dando, porque este discurso depende de lo que vaya a suceder. Entonces, mucha atención a lo que vaya a suceder dentro de las negociaciones con élites. Por último, y para terminar, desafíos que les he ido narrando y que muchos autores han encontrado también se encuentran en la Declaración de Delhi. En la Declaración de Delhi, ahí esto fue creado por una cooperación de varios agentes, de varios héroes del Peace Building, y ellos comienzan a hablar sobre las trágicas historias, pero también sobre el heroísmo. Entonces, uno de los desafíos que ellos encuentran es la falta de una visión compartida. Esto se debe a la falta de la comunicación entre la sociedad y las élites rivales.
es la importancia que existe dentro de las negociaciones inclusivas, que todos puedan encontrar la misma visión y aunque no todos estén de acuerdo cómo llegar, pues por lo menos tener pasos similares y de esa forma no ir trabándose uno con el otro. Luego es la falta de confianza entre los gobiernos locales y donantes. Ellos le echan la culpa de algunos problemas que se han dado a que los gobiernos locales son corruptos o a que no existe confianza mutua y eso pues genera roces que al final no logran alcanzar el objetivo que es la paz. Después están los excesos de planes diferentes entre beneficiarios y los países donantes. El país donante tiene una buena intención, definitivamente. No se puede decir que ellos tienen una agenda interna, oculta, que se trata de dejarlos mal, ¿no? Pero el país es muy caro hacer un estudio exclusivo para cada región, por lo tanto implementan planes macro y estos planes macro pues generalmente son distintos a las necesidades y cada comunidad empieza a generar su propio plan de cómo va a funcionar en la comunidad. Entonces se dan estos diferentes planes entre beneficiarios y donantes que al final lo que produce es un mal gasto de recursos. También existe la falta de acuerdo entre las prioridades y luego tenemos la centralización de problemas en algunas ciudades grandes. Lo que sucede es, en el caso de Filipinas, por ejemplo, en Filipinas se trató de hacer que todo se fuera hacia la ciudad capital, hacia el centro donde estaban todos, y que desde ahí se iban a salir las soluciones para los demás, cuando no puede darse de esa forma. Cada ciudad es muy distinta, cada ciudad tiene sus propias particularidades, y esto conlleva la falta de visión de las distintas regiones. Entonces, produce algunas negociaciones más exclusivas y no tan inclusivas como deben ser, y no se logra atender las necesidades de todos, de minorías y de sociedad civil, que es lo que ya les expliqué anteriormente. Y luego está la poca atención a las víctimas. Aunque las víctimas son el beneficiario de esta ayuda, generalmente las víctimas son las que encuentran menos asistencia. Se utilizan muchos recursos para reconstruir algo muy grande, cuando simplemente las víctimas muchas veces necesitan un poco de ayuda para poder generar ellos sus propios proyectos y que sean autosostenibles. Esa es una parte crucial. Se debe buscar que los proyectos sean a largo plazo y autosostenibles. De lo contrario, un proyecto va a fracasar. En conclusión, los procesos post-conflicto, existe esa narrativa de héroes, existe esa narrativa en donde existen villanos, beneficiarios, aliados, planes secundarios, etcétera. Pero no quiero que se lleven la idea que lo que estoy diciendo es que ellos son unos villanos y que ellos están pensando en hacer algo mal. No es esa la intención. Simplemente el peace building o la persona que se dedica a esta materia es un tecnócrata que trata de resolver todo desde la tecnocracia. Y cuando se trata de resolver todo desde la tecnocracia, se deja por fuera muchos aspectos que son muy únicos de cada localidad. Y lo que funciona en un país no necesariamente va a funcionar en el otro. Tan fácil como comparar Afganistán y Irak, que son países pues, con muchas similitudes, no funciona una con la otra. Por lo tanto, siempre se debe tener presente esta parte y se debe también pues tener conciencia sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando y cómo se va a realizar. Siempre se debe tener conciencia sobre eso. Muchas gracias. Yo dejo aquí una palabra al doctor Oscar Perdomo para que él continúe la exposición sobre lo que ha sucedido en Guatemala. Gracias. Quiero saludarlos y contarles que he tenido la oportunidad de estar por lo menos en 3 ocasiones en la bella Colombia. La primera justamente vinculada al tema de la paz, allá por 1998-2000. Tuvieron un primer esfuerzo muy positivo para el cual solicitaron apoyo de las Naciones Unidas con un proyecto que se llamaba Municipios de la Paz. No sé si lo escucharon mencionar. Y justamente en departamentos como, no recuerdo los nombres, pero eran de las tierras altas, tuvimos una intervención breve, pero creemos que muy positiva en el empoderamiento local, como bien lo mencionaba el doctor Herrera hace un momento. En un segundo momento, y por cierto, si no conocen
que creo que sí conocen, Cartagena de Indias, la ciudad de Cartagena, ese bello lugar que es patrimonio de la humanidad. Tuvimos oportunidad luego de estar trabajando allá en un ámbito completamente diferente, fue hacer vivo ese patrimonio de la humanidad que estaba siendo desaprovechado en términos turísticos. Y luego en una tercera ocasión, recién estuve en diciembre del año pasado, diciembre de 2015, les comentaba que en diciembre recién estuve invitado por la asistente del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Colombia, que también era una de las integrantes del grupo de trabajo en Habana. Estaban muy preocupados por un tema que va a afectar a mucha gente joven de posconflicto, y es el tema de la carcelización, la ubicación, la resocialización y la reinserción social, que son pasos bien complicados y que, como bien lo explicaba el doctor Herrera, no siempre son no siempre son de los pasos preferidos de los donantes, por lo tanto quedan un poco al margen y afectan a una parte muy particular de la población que para lo cual debemos estar preparados porque por la edad que veía de los estudiantes van a ser jóvenes como ellos los que se van a ver muy, muy afectados. He estado siguiendo el proceso de paz de Colombia desde hace aproximadamente 15 años, 16 años, y creo que van a haber muchas variables que ustedes van a ver a continuación que les van a parecer familiares, porque a diferencia de otras latitudes, siempre he dicho que Colombia y Guatemala nos parecemos mucho en muchísimos temas, a excepción obviamente de la extensión territorial. Guatemala es el 9.53% del 1.141.000 kilómetros cuadrados que tiene Colombia, de sus 47, poquito más creo yo en este momento, millones de habitantes, y sus más de 1.100 municipios. Obviamente todo esto que acabo de decir ustedes lo manejan al pie y dedillo, no cabe duda. A diferencia de esa extensión y esas diferencias numéricas, nos parecemos mucho. Para desarrollar políticas públicas en Guatemala, siempre tenemos que tomar en cuenta las políticas públicas que se realizan en Colombia en todos los campos, ¿sí? En todos los campos, menos en el campo de la paz. Creo que en el campo de la paz es en el único en el que Guatemala puede compartirles algo, y es a eso a lo que obedece la invitación que nos hiciera doctor Herrera para estar esta mañana acá. Y quisiera, en el marco de eso, plantear una presentación que la voy a hacer muy rápida, porque tiene una serie de datos históricos, pero que tienen la intención de que ustedes vean qué es lo que denominamos un proceso de paz, y por eso me pareció genial la intervención del doctor Herrera antes, porque ahora ustedes ya vieron a quienes se pueden considerar héroes, villanos, beneficiarios, etcétera, pero cómo es importante que la sociedad y la academia se involucren en estos procesos de post-paz. No es lo mismo la paz y la post-paz, porque damos por sentado que un conjunto de factores van a cambiar, y sí, pero no tan rápido. Así que bajo esos dos premisas quiero compartirles esta presentación, primero diciéndoles que a diferencia del proceso que ustedes viven ahora y del proceso tan violento que han vivido en los últimos años, el proceso de paz en Guatemala da inicio con la toma de posesión del primer gobierno democrático después de una serie de golpes de Estado que tuvimos y que tuvieron algunas otras oportunidades para haberse iniciado estos procesos, pero teníamos conflictos en el vecindario, teníamos conflictos muy fuertes en El Salvador, teníamos una revolución sandinista recién concluida en Nicaragua, y eso nos daba un aliciente para continuar en ese conflicto armado. Obviamente también la influencia, se escucha entrecortado otra vez, menciona, la influencia de algo importante que para los jóvenes no ha de ser algo que esté dentro de su... No, les decía que siempre que hacemos políticas públicas en Guatemala estamos planteando a Colombia como un horizonte necesario de analizar, porque tenemos muchos parecidos, a diferencia únicamente de la dimensión geográfica de ese millón
100.000 kilómetros cuadrados que tienen ustedes, mientras que nosotros son cerca del 10%, 108.800 kilómetros cuadrados de extensión territorial, una población de 47, un poco más de millones de habitantes de ustedes, nuestra 16 millones de habitantes, con una diversidad cultural que refería el doctor Herrera, que también me parece sumamente importante, pero con datos históricos bien diferentes, como por ejemplo el hecho de que el proceso de paz nuestro inicia recién cuando logramos alcanzar el primer gobierno democrático en 1986. Teníamos en el vecindario algunos conflictos en El Salvador, en Nicaragua. Nicaragua alcanza una revolución en 1979. El Salvador alcanza el proceso de paz principios de los 90, y todo eso nos pone en el ámbito del conflicto, de un conflicto también, como lo mencionaba el doctor Herrera, en el ámbito de la Guerra Fría, de dos grandes poderes económicos con intereses y sobre todo con intereses de presencia. Recién ese gobierno en 1986 sienta las bases de un proceso de paz y lo hace en un lugar simbólico en el trifinio centroamericano que unifica tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, los tres con conflictos internos, pero la idea es que no se puede llegar a la paz solos, no se puede hacer aisladamente, y de ahí que sea tan importante el tema de las alianzas y la participación de todos. Tenemos un breve rompimiento institucional en 1993, que a pesar de todo, a pesar de poner en riesgo la vida democrática del país, no pone en riesgo el proceso de paz. Eso es un tema curioso. Alcanza a ser un objetivo realmente del Estado en donde todos nos vemos involucrados, y el breve rompimiento institucional del 93 no cambia el objetivo. Posiblemente lo retrasa, pero no lo cambia, y este es un tema sumamente importante. Luego, aquí en estas diapositivas a continuación van a encontrar ustedes una serie de fechas importantes que nada más tienen como objetivo ilustrar como un proceso sostenido, ordenado, porque resulta que estos acuerdos que ustedes ven acá a partir de 1987 en Esquipulas 1 y Esquipulas 2, me refería a ese punto trinacional que ustedes ven mencionados en la segunda fecha, es lo que marca la agenda, y eso es importante en un proceso de paz, y creo que es una tarea sumamente profunda que debe generar la academia. Es veamos siempre la agenda de discusión de los procesos, porque resulta, ok, perfecto. Esta agenda nos indica que el proceso debe llevar ciertos pasos, pero considerando que siempre tiene un objetivo fundamental. Resulta que el proceso de paz no tenía únicamente como objetivo alcanzar acuerdos, tenía objetivo incorporar actores. Es un proceso muy largo que, a pesar de los 10 años de 1986 a 1996, logra incorporar actores, logra incorporar élites contrarias o rivales, pero también logra la inclusión de la diversidad. Como ustedes pueden ver, para 1991, cuando ya se empiezan a hablar de temas profundos, se definen los temas que originalmente se habían definido en la Agenda de la Paz. Y el primero es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, porque es lo que va a permitir que pase lo que pase dentro del proceso, a partir de 1994, 2 años más, hasta 1996, siempre el respeto de los derechos humanos sea fundamental. Estas agendas, reitero, es bien importante para la academia tomarlas en cuenta si lo que realmente queremos es la paz social profunda y no solo la paz formal, la paz documental. Porque allí es donde uno puede encontrar los problemas realmente de fondo de las sociedades. La falta de oportunidades, la falta de acceso a educación. Cuando uno recorre el campo colombiano, se da cuenta de que todavía estamos muy lejos de lograr ese concepto de equidad, mucho más que de justicia.
la equidad, que todas las oportunidades lleguen a todos, y de ahí que sea una parte fundamental profundizar en los elementos de la paz social y no solo en la paz formal. Seguido se firma el acuerdo de reasentamiento de poblaciones en junio del 94. Este es un tema bien interesante porque también en Colombia tienen una serie de poblaciones desplazadas por el conflicto armado interno. ¿Qué pasa con el estudio sociológico y socioeconómico de ese desplazamiento para saber a dónde voy a reasentar a estas poblaciones? Es bien probable que las comunidades que habitaban originalmente estén ahora o abandonadas o tomadas por nuevos pobladores, y todos esos procesos de reasentamiento son elementos de la agenda para la paz social que son fundamentales. Aquí es importante que tanto las élites como los actores, y como se mencionaba, los héroes, tengan bien presente que antes de lograr la paz formal, esa paz social de retornar a zonas, como decían los pueblos indígenas en Guatemala, queremos vivir y morir donde están enterrados los huesos de nuestros abuelos.